Saludamos a toda nuestra teleaudiencia que se vincula hasta ahora con CTV Barranquilla y con nuestro programa Salud Mental Positiva. Sean todos bienvenidos. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho y bueno, también quiero saludar a nuestros televidentes quienes se conectan hoy con Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Así es, Carlos. Carlos, cuéntanos, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Es un tema muy particular que pasa o es mucho más necesario de lo que inicialmente podría parecer, y es cómo comunicar algunas noticias, en particular diagnósticos, a nuestros niños. Cómo explicarle, por ejemplo, que tienen alguna condición, alguna enfermedad, porque definitivamente no es igual transmitirle esa información a un adulto. Los niños tienen otras formas de ver el mundo, comprender, saber inclusive a su nivel qué les está pasando, la magnitud de las dificultades y también qué esperar, qué expectativas tienen, qué miedos pueden generarse y cómo puede contrarrestarse toda esa emoción o esas emociones que podrían generar un diagnóstico específico. Por eso tenemos hoy a una invitada. Bueno, te doy la palabra para que la presentes. Así es, Carlos. Te tengo, mejor dicho, la experta en el tema en todo el departamento para que nos pueda abordar este tema tan interesante y tan importante como tú lo has mencionado. Ella es Ana María Trejos Herrera. Ella es doctora en Psicología de la Universidad del Norte, es la directora del Departamento de Psicología de la misma universidad y es autora del modelo clínico DIRE para la revelación del diagnóstico VIH-Sida a niños y niñas. Ana María, para nosotros es un gran placer y un gran honor tenerte en nuestro programa. Nuevamente, porque ya estuvo antes. Fue la primera invitada. Exactamente. Hola Carlos, hola Alejandra. Realmente para mí es un motivo de gran alegría poder estar nuevamente aquí como invitada en Salud Mental Positiva. Gracias de verdad por considerarme participar nuevamente en este espacio. Y con un tema, por supuesto, que me gusta muchísimo. Así es, como te mencionaba, para nosotros es un gran honor tenerte aquí y eso que te vamos a recordar siempre por ser la primera en acompañarnos. Así es. Ani, en este tema tan interesante como lo hemos mencionado desde el comienzo, nos gustaría, Ani, que pudieras contarnos qué emociones experimentan los niños o incluso pues también los padres ante la revelación de un diagnóstico de alguna enfermedad o algún aspecto relacionado con afectación de la salud. Bueno, lo primero es aclarar en que muchas veces cuando realmente los niños son diagnosticados con alguna enfermedad transmisible o con alguna condición no transmisible, realmente los niños no son los primeros en conocer su diagnóstico. Eso sea lo primero en aclarar. Por eso, digamos que en un primer momento pensar que el niño va a tener una reacción emocional particular, pues puede no ser el enfoque correcto en un primer momento. Ahí en una primera ocasión realmente el impacto psicológico y emocional lo reciben principalmente los padres, precisamente de los niños. Muchos profesionales de la salud incluso y padres de estos niños que tienen algunas enfermedades transmisibles o algunas condiciones no transmisibles, en un primer momento ellos pueden experimentar algunos factores que pueden estar asociados a que incluso ellos sean renuentes a que se les comunique el diagnóstico a los niños. En ese sentido, tanto padres como profesionales de la salud pueden alguna manera presentar preocupaciones, ¿verdad?, frente a presentar daño psicológico o generar daño psicológico o estrés emocional en los niños, ¿cierto? Algunos de los padres y de los profesionales con los que yo he trabajado usualmente piensan que cuando al niño se le comunica el diagnóstico, el niño se va a deprimir, el niño se va a angustiar, el niño se va a aislar e incluso para algunas enfermedades transmisibles los padres han reportado que tienen miedo de que el niño opte por conducta suicida. Y ese suele ser como un motivo de gran relevancia para que los padres y los profesionales de la salud que están abordando al niño en un primer momento no quieran comunicarles como el diagnóstico. También hay otra razón, Alejandra y Carlos, que es bastante común, y es que los padres temen que los niños conozcan algunos diagnósticos porque creen que el niño va a salir corriendo a decirle el diagnóstico a otras personas, y eso posiblemente para algunos diagnósticos en particular pueda como conducir al niño o a la familia a situaciones
situaciones de estigma y discriminación. Pero también en una tercera razón que he encontrado con muchas de las familias con las que he trabajado es que también temen que el niño pierda la adherencia al tratamiento por hacerle la comunicación del diagnóstico directamente al niño. Okay, o sea que, bueno, pueden pasar muchas cosas y creo que aquí se nota un poco la experiencia que has tenido con estas familias de por qué pasa entonces, qué experimentan y por qué esa preocupación, ¿no? Creo que es algo muy natural que podríamos experimentar y me parece muy importante que podamos normalizar. ¿Es normal sentirse así entonces también? Como familia es frecuente, nos sentimos así. Es bastante común que los padres y también los profesionales de la salud experimenten estas emociones negativas cuando sienten precisamente temor de poder expresar de manera honesta a los niños su diagnóstico. Y además es natural en algunas enfermedades en particulares, sobre todo las enfermedades transmisibles, que los padres crean de manera equivocada que el niño va a sentir las mismas emociones quizás difíciles o dolorosas que ellos mismos experimentaron cuando conocieron su diagnóstico, ¿verdad? O el imaginario de cómo posiblemente el niño pudiera reaccionar de una forma negativa ante el diagnóstico. Y ahí quiero aclararles también que realmente muchos de los niños que conocen su diagnóstico, ya sea de una enfermedad transmisible o una condición no transmisible, realmente no reaccionan tan mal como usualmente los padres anticipan, ¿cierto? Eso también es importante aclararlo. Muchos padres y muchos profesionales creen que el niño va a optar por estas reacciones emocionales difíciles como depresión, aislamiento, ansiedad, temor, ¿verdad? Y realmente los niños, dependiendo por supuesto de su edad, de su madurez y de su desarrollo obviamente cognitivo, cada niño va a ir asimilando poco a poco la información de su diagnóstico de una manera muy diferente a la que en un momento inicial los padres estaban anticipando. Ani, en ese sentido, tú que tienes tanta experiencia abordando este tema, ¿qué beneficios has encontrado tú en los niños que conocen su diagnóstico desde el primer momento? Sí, mira, hay beneficios tanto para los padres como para los niños. Para los padres es importante recalcar que cuando tienen esta posibilidad, ¿verdad?, de comunicarse con el niño de una manera directa y de una manera honesta, ¿verdad?, creo que eso también vamos a hablar más adelante, ellos pueden experimentar un beneficio psicológico que en la literatura se conoce como la reducción del peso del secreto, ¿verdad? Los padres le relatan a uno como profesional de la salud que ellos experimentan como si tuvieran un peso muy fuerte sobre sus hombros y de hecho lo experimentan así. Algunos te dicen frases bastante coloquiales como que sienten como si tuvieran un mico encima de los hombros, ¿verdad? Y realmente esa reducción del peso del secreto es uno de los beneficios importantes para los padres cuando logran de alguna manera identificar que sí tienen las habilidades para comunicarse de manera honesta y directa con sus niños acerca del diagnóstico y de poder hablar de manera abierta y honesta con ellos sobre su enfermedad. En los niños hay un beneficio muy importante, sobre todo para los niños que tienen enfermedades transmisibles, y es que de alguna manera los niños pueden adaptarse, ¿verdad? Pueden afrontar de una manera más fácil el diagnóstico cuando se les habla en etapas tempranas. Es decir, muchos profesionales y padres creen que es mejor esperar a que el niño sea más grande. Esa es la frase puntual que ellos utilizan y realmente es mucho mejor cuando tú puedes abordar al niño desde etapas tempranas, precisamente tanto de la enfermedad como de su grupo de edad, para poder hablar acerca del diagnóstico. Entonces, en ese sentido, siempre es muy importante que el niño pueda recibir una información obviamente acorde por supuesto con su edad, con su nivel de desarrollo cognitivo, pero por supuesto también el beneficio principal para ellos va a estar en que pueda desarrollar digamos todo este proceso de asimilación y de afrontamiento a la enfermedad, acompañado por supuesto de sus cuidadores y padres, que es lo más importante. Los niños en sí lo que van a beneficiarse es
en que a futuro no se desarrollen problemas de comportamiento ni interiorizado ni exteriorizado. Los psicólogos entendemos los problemas de comportamiento interiorizado como problemas que están más en el espectro de la depresión, de la ansiedad e incluso de, digamos, de síntomas psicosomáticos. Y los problemas de comportamiento exteriorizado más en la orientación de que el niño no presente problemas de comportamiento de ruptura de normas y agresión. Ale, los niños que no reciben información de su diagnóstico a tiempo, es decir, que se enteraron, por ejemplo, Carlos, por un tercero, ¿no? Que se los dijo de una manera inadecuada y obviamente sin la debida sensibilización para hacer la notificación de la enfermedad, son niños que sí pueden tener una propensión a sufrir de desajuste psicológico, entendido como se los he dicho, problemas de comportamiento interiorizado o exteriorizado, e incluso pueden llegar a perder la adherencia si un tercero aborda al niño de una manera inadecuada. Ok, muy interesante, además que das un dato muy importante para todas aquellas personas que tal vez están en estas situaciones. Es mucho mejor, mientras más temprano, tanto en la enfermedad como en la edad del niño, poder notificar o revelar ese diagnóstico, y eso generaría más bien o prevendría tal vez la aparición de muchas dificultades de orden de psicológico en el caso de los niños. Pero eso me lleva entonces también a otra pregunta, Ana, y es que al final, bueno, ya es recomendable, por supuesto, revelar ese diagnóstico, y qué enfoques entonces pueden utilizar los padres para hablar de manera accesible, que puedan entenderlos y brindarles sobre todo la seguridad cuando les están transmitiendo un diagnóstico. Sí, yo creo que el enfoque principal que pueden estar utilizando o que pueden empezar a utilizar los padres que tienen niños con enfermedades, ya sean transmisibles o condiciones no transmisibles, en un primer momento es manejar la honestidad, ¿cierto? Poder ser muy conscientes de que los niños tienen derecho, obviamente, a conocer su diagnóstico, tienen derecho a conocer cuáles son los retos que van a enfrentar en términos de la propuesta de tratamiento que va a hacer el equipo médico tratante, ¿cierto? Y en ese sentido, ese debe ser como siempre el primer enfoque que cualquier padre de familia que tiene un niño con cualquier condición médica debe tener. Siempre poder tener la apertura a hablar de manera honesta, ¿verdad? Y cuando digo hablar de manera honesta no significa ser agresivo o ser demasiado directo, ¿verdad? Para eso hay que tener mucha sensibilidad frente a cómo vamos a manejar la información con el niño. Y así, teniendo en cuenta el enfoque, ese sería el segundo punto precisamente. El enfoque estaría también direccionado a que el padre pueda utilizar un lenguaje que sea adaptado, por supuesto, a la edad del niño y, por supuesto, a su desarrollo cognitivo. Entonces, el padre pues tiene que utilizar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, ¿cierto? No tiene por qué tampoco darle grandes explicaciones, ¿verdad?, de la enfermedad como si fuera una enciclopedia, como si fuera un artículo científico. No, es hablar con el niño de una manera sencilla, básica, de cuál es el diagnóstico que tiene, ¿cierto? Y adaptar precisamente su lenguaje al nivel de comprensión que tenga su hijo, de una manera muy sencilla y sin estar empleando como de pronto terminología demasiado técnica que le impida precisamente al niño de pronto como comprender efectivamente cuál es su diagnóstico. Y por supuesto también manejar un enfoque muy positivo, ¿cierto? No concentrarse, ¿verdad? Hay algunos padres que de pronto pueden manejar un enfoque quizás a concentrarse en algunos puntos que pueden ser muy negativos sobre el mal pronóstico de un diagnóstico cualquiera que sea, sino al contrario, manejar un pronóstico, ¿verdad?, positivo, concentrarse en lo que sí se puede hacer, en el tratamiento, en el acompañamiento pues del equipo médico tratante, ¿cierto? Y concentrarse en realmente cuál va a ser el proceso de recuperación y en el acompañamiento que se le puede dar al niño. Esas son las tres cosas básicas que yo considero que un padre puede manejar como dentro de su enfoque. La honestidad, adaptar por supuesto su lenguaje de manera que sea sencilla y que sin emplear de pronto vocabulario demasiado técnico, y por supuesto emplear una sensibilidad, ¿verdad?, y orientar el enfoque hacia manejar toda una orientación más positiva hacia el tratamiento y el buen pronóstico de recuperación que puede tener este niño. Ok, o sea que se reduce básicamente, como lo has sintetizado muy bien, y es básicamente
hablar de forma honesta, de forma sencilla para el niño y además de una forma más propositiva o positiva de cómo puede ser el tratamiento, qué es lo que se está haciendo. Así es. Las cosas, eso tendrá también una repercusión sobre la adherencia del niño al tratamiento, ¿no? Así es, realmente lo más importante en todo proceso de comunicación del diagnóstico es poder asegurar que hayan dos variables que se sigan manteniendo luego de la comunicación del diagnóstico. Primero, que el niño se mantenga un muy buen ajuste psicológico, como les comenté, sin estos síntomas de depresión, de ansiedad o posible aislamiento, problemáticas ¿verdad? Psicosomáticas, y tampoco que el niño opte por un comportamiento de agresión o ruptura de normas por quizás un abordaje demasiado brusco en la interacción o en la comunicación precisamente que se tenga del diagnóstico. En ese sentido, siempre es muy importante poder utilizar algunas herramientas, ¿verdad?, que sean lúdicas, que estén adaptadas también para los niños, sobre todo de nuestro país, y que puedan facilitar precisamente ese primer acercamiento, ¿verdad?, a la comunicación precisamente del diagnóstico. Claro. Y entonces, ¿cómo los padres pueden también fomentar esa actitud positiva? Porque, bueno, ya vemos un primer paso, ¿no?, que es plantearle ese es el tratamiento, hacerlo de una forma lúdica, como mencionabas. Pero entonces, ¿cuál podría ser esa forma de plantear o de fomentar justamente una actitud positiva en sus hijos, probablemente también pasando por tenerla ellos mismos? Así es. En un primer momento, obviamente, el padre de familia es la primera persona que recibe realmente la información del diagnóstico, y obviamente, sobre todo si es un diagnóstico bastante, de pronto, con algún pronóstico que de pronto para el padre en su imaginario pueda ser muy malo, ¿verdad? Por ejemplo, los niños con leucemia, los niños con VIH, quizás en un primer momento el padre lo recibe de una manera muy negativa por el mismo impacto. De pronto, como les comenté anteriormente, es posible que el mismo padre ya haya tenido ese diagnóstico con anterioridad, en el caso, por ejemplo, de los padres seropositivos para VIH. En ese sentido, ellos tienen el imaginario de que el niño va a reaccionar casi que de la misma manera que ellos reaccionaron cuando les comunicaron el diagnóstico a ellos por primera vez. Entonces, en ese sentido, pues el padre también tiene que empezar a hacer un manejo, empezar a recibir acompañamiento psicológico, ¿verdad? También haberse adaptado precisamente en un primer momento. Siempre pueden surgir estas etapas del duelo, el shock, ¿cierto?, de la primera notificación del diagnóstico de los niños, y eso puede de alguna manera necesitar o requerir un apoyo para el padre antes de que él mismo esté en la capacidad de poder informar a su hijo del diagnóstico. Es importante también que los profesionales que estén trabajando dentro del equipo médico tratante puedan desarrollar, ¿verdad?, algunas estrategias de comunicación con los padres, en el sentido de que a los padres lo que les da mucha seguridad es saber qué responder cuando los niños hagan preguntas difíciles o dolorosas. Entonces, hay algunas herramientas que pueden ser muy útiles para que el padre, ¿verdad? Realmente muchos de los niños en la vida real no realizan esa cantidad de preguntas que los padres anticipan de manera ansiosa que el niño va a hacer, ¿cierto? Como por ejemplo, muchos padres, la primera pregunta que le temen cuando hay un diagnóstico difícil, creen que el niño le va a preguntar: papá, mamá, ¿me voy a morir? ¿Verdad? ¿Cómo me dio esto? Entonces, anticipar un poco, ¿verdad?, qué puede responder en caso de que el niño realice esa pregunta, puede ayudar mucho al padre de familia a reducir ese sentimiento de ansiedad y de preocupación frente a la comunicación del diagnóstico, y le ayuda a favorecer ese proceso y a dejar de ser tan renuente a que los profesionales también abordemos con los niños estos temas. Ay, qué bueno, Ani. Ani, me surge a mí de pronto algo que pudiéramos hacer aquí, y es, por ejemplo, si en este momento alguien está atravesando por una situación similar a las que ya hemos comentado y tenga ese diagnóstico reservado, ¿hay alguna estrategia? Tú ya has mencionado, por ejemplo, que la forma lúdica, dependiendo pues el tipo, la edad en la que se encuentra el niño,
pero de pronto podrías darnos algunas recomendaciones específicas o tips específicos de cómo hacerlo. Tengo miedo de hacerlo, tengo aquí el diagnóstico y quiero hacerlo de una manera positiva, quiero hacerlo de una manera respetuosa y honesta, pero quiero buscar una estrategia, es decir, ¿qué debo ir, como a qué sitios debo ir? Un paso a paso. Un paso a paso, más o menos, sí. Sí, realmente lo más importante también es dejarse acompañar y asesorar del equipo médico tratante, ¿verdad? Siempre cuando los niños son diagnosticados con estas enfermedades transmisibles o con estas condiciones no transmisibles, hay un equipo médico tratante que está compuesto precisamente por el médico especialista, está compuesto por el psicólogo, el trabajador social y por supuesto las enfermeras que siempre acompañan en los procesos de hospitalización a los niños. Entonces es muy importante poder contar, ¿verdad?, con este acompañamiento dentro de las hospitalizaciones y dentro de todo el seguimiento del proceso de la enfermedad del niño. Y en la Universidad del Norte, por ejemplo, en el Departamento de Psicología hemos desarrollado algunas herramientas que son lúdicas y que son especializadas para apoyar a los profesionales precisamente en la comunicación de diagnósticos difíciles como son la leucemia y como son el VIH. Nosotros contamos en el departamento con una herramienta, por ejemplo, que se llama Las aventuras de Lili contra Blas el Flojo, que es una herramienta que precisamente el año pasado fue reconocida como una experiencia significativa en el país por el Colegio Colombiano de Psicólogos en la última convocatoria de experiencias significativas que hubo, y es una herramienta que fue probada con una metáfora muy bonita que es precisamente esa de Blas el Flojo, ¿cierto? Entonces Blas es el que se vuelve flojo, ¿verdad? Y está el ejército de la leucemia, y lo que permite este tipo de narración, porque realmente lo que podemos decir es que es un cuento. Entonces está ilustrado para niños, tiene la diagramación especial para los niños y va llevando al niño poco a poco a identificarse con el personaje principal, en este caso, que es Lili, y que Lili también cualquier día, como cualquier otro niño, amanece con leucemia, amanece con unas manchas, ¿verdad?, en su piel que son de color oscuro, con mucha fiebre, con mucho malestar, y que estos niños, que además son de larga estancia hospitalaria, son niños que pasan demasiado tiempo, pierden incluso gran parte de la actividad académica porque tienen gran estancia hospitalaria. Entonces son niños que este tipo de herramientas los puede ayudar a comprender mejor su diagnóstico, ¿cierto? Identificarse con el personaje principal y, sobre todo, lo más importante, a través de la metáfora que se está utilizando, entender precisamente, en este caso puntual, el diagnóstico de la leucemia. Entonces, eso es muy importante allí, poder contar con estas herramientas que son cuentos, que el niño le permite poder identificarse con el personaje. Dentro de este tipo de ilustraciones también está la figura del médico, la figura de la psicóloga, que son personas que ellos van a ver en el entorno real de la clínica y que permanentemente los van a estar acompañando precisamente en este proceso de comunicación de su enfermedad y afrontamiento de su diagnóstico. Estas son algunas de las herramientas con las que contamos hoy en día para el proceso, pero Ale, en síntesis lo que yo te puedo decir es que los padres también pueden utilizar estas herramientas en casa, pues para facilitar esta comunicación abierta y honesta con los niños, ¿cierto? Y no tiene por qué tener un libreto, ¿verdad?, como estandarizado de esto es lo que yo tengo que decir, o sea, también depende de la edad, hay niños que van haciendo preguntas muy directas sobre por qué están allí, por qué se tienen que tomar ese tratamiento tan horrible, hacen preguntas de cuándo van a salir de la clínica, ¿cierto? Entonces empezar, ¿verdad?, con entender un poco las preguntas que realmente puede estar haciendo el niño del diagnóstico y responder como de una manera directa y honesta frente a por qué estamos allí, estamos aquí porque tenemos ¿verdad?, que hacernos una serie de exámenes en un principio porque tenemos que detectar si tienes esta enfermedad y no tenerle miedo a decir el nombre de la enfermedad, ¿verdad?, cualquiera que sea. Los padres, sobre todo, que tienen niños con diagnósticos de VIH, le tienen pánico a poder decir directamente el nombre de la enfermedad, en este caso del VIH. Y los niños en un primer momento, ustedes sabrán, realmente ni siquiera tendrán la misma comprensión que tiene el adulto o el médico del nombre de la enfermedad.
Y eso es lo que genera un poco la anticipación negativa de los padres. Sí, porque los padres sí saben las implicaciones y todas las posibilidades, mientras que el niño probablemente no. Sí, y no se tiene que brindar toda esa información tan compleja, simplemente brindar una información sencilla, directa sobre lo básico de la enfermedad y sobre todo lo que el niño tiene que enfrentar en ese momento con el tratamiento. Algo muy importante y quería también, te anticipaste un poquito a nuestra próxima pregunta, es justamente el trabajo que se está haciendo de la Universidad del Norte. Yo sé que Ana María lo dijo muy modestamente, ella es quien ha coordinado todo y por eso está aquí como invitada, todo el trabajo de revelación diagnóstica, la línea de investigación que desde la Universidad del Norte y el Departamento de Psicología se está liderando. Y quiero que nos cuentes un poquito de ese modelo DIRE, en qué consiste, qué has encontrado en las investigaciones que has hecho y además, bueno, de los 2 reconocimientos que sé que conozco, probablemente haya más, pero por lo menos hay dos reconocimientos nacionales del Colegio Colombiano de Psicólogos como una experiencia muy importante, significativa, que impacta las vidas de las personas en Colombia. Entonces, cuéntanos un poco de ese programa. Bueno, el modelo clínico DIRE es un modelo que tiene por objetivo precisamente facilitar el proceso de revelación del diagnóstico del VIH y SIDA en niños y niñas menores de 17 años. Es un modelo que consta de 16 sesiones clínico-educativas que buscan precisamente preparar a los niños para que asimilen mejor la enfermedad y comprendan, por supuesto, el diagnóstico de VIH. En un primer momento, el modelo contempla unas 5 sesiones de preparación precisamente con los padres de los niños, o en este caso cuidadores, Ale, porque tú sabes que muchos de estos niños que obviamente ya son huérfanos incluso del VIH, ¿verdad? De pronto ya han perdido a sus padres, entonces a mí me gusta hablar mucho de cuidadores, porque es posible que estos niños y niñas ya no estén con sus padres o madres, sino que estarán con una abuelita, con una tía, con una hermana, con una madre sustituta. Entonces, en ese sentido, pues en un primer momento el trabajo es precisamente con ellos. Nosotros dentro del modelo clínico DIRE lo que hacemos es un entrenamiento precisamente en ayudar al padre, ¿verdad?, a que vaya entendiendo poco a poco, ¿verdad?, cómo va a abordar obviamente al niño, ¿verdad? En general el modelo DIRE es para que un profesional de la salud pueda hacer el proceso de revelación, pero no excluye cuando hay un padre que voluntariamente también quiera hacer la comunicación. Pero en términos generales, en un primer momento, se trabaja mucho con esos factores que les mencioné al principio, que están asociados a que los padres o los cuidadores no quieran revelar el diagnóstico de VIH a los niños. Esta preocupación, ¿verdad?, de causar daño psicológico, estrés emocional, esta preocupación de que el niño pierda la adherencia o esta preocupación de que el niño salga corriendo a decirle a todos que tiene el diagnóstico y eso lleva a la familia a situaciones de estigma y discriminación, es lo que primero nosotros abordamos con ellos. Eso lo hacemos a través de un material muy bonito que son unas nubes de pensamiento y previamente ya hemos indagado cuáles son como las preocupaciones puntuales de cada cuidador y trabajamos precisamente una intervención en ese sentido. Posteriormente hemos estandarizado un grupo de preguntas muy específicas que tienen los padres o cuidadores de estos niños, en los que ellos creen, como te dije, que posiblemente los niños van a hacer cuando conozcan su diagnóstico. Entonces nosotros lo que hacemos es entrenar a los cuidadores en qué responder si el niño, bueno, ¿cómo me dio esto? Esta enfermedad se va a curar, me voy a morir de esta enfermedad. Entonces nosotros entrenamos en cuál sería la posible mejor respuesta que ese cuidador puede dar. Eso les da muchísima tranquilidad y con eso prácticamente ellos ya entran como en la iniciativa de que podamos abordar directamente a los niños. Posterior a eso, realmente ya nosotros nos dedicamos directamente al trabajo con los niños. Hay un cuadernillo que es para colorear virus, gérmenes, parásitos, bacterias. Es un libro para colorear en el que el niño va entendiendo poco a poco que hay múltiples agentes infecciosos que son muy pequeñitos para observarlos a simple vista y que ya directamente pues vamos introduciendo la noción de virus, ¿cierto? Y luego vamos a hacer con los niños una construcción dentro del modelo DIRE, se trabaja una construcción infantil del virus que lo hacemos con una bola de icopor, le colocamos ojitos, nariz, le colocamos una boquita así en zigzag como si fuera... pues no está tan feliz, ¿no? Le colocamos palillos alrededor, le colocamos bolitas de plastilina
y con otro material que tiene el kit del modelo DIRE empezamos el protocolo estándar para comunicarle al niño que tiene VIH, ¿verdad? Cómo le dio el VIH. Hay una imagen donde están las 4 posibles maneras de cómo se adquiere el VIH. Nosotros no hablamos de contagio, sino de cómo se adquiere la enfermedad. Y luego en sesiones posteriores de seguimiento vamos entrenando al niño. También venimos a construir un soldadito que se llama el linfocito TCD4, que lo pintamos como de camuflado del Ejército Nacional, también con ojitos, con boca. Y vamos introduciendo poco a poco las nociones que el niño necesita conocer para enfrentar mejor su diagnóstico. Luego ya entramos en toda una educación sobre medicamentos, específicamente con cada esquema que el niño tenga, caletra, lamivudina, sidobudina, hasta que el niño pueda volverse más empoderado sobre su tratamiento, sobre cuál es el nombre del medicamento, las dosis y los horarios puntuales en que se toma. Y con eso culminamos como el proceso de las 16 sesiones del proceso de revelación del diagnóstico. Wow. Maravilloso. Sí. Sí, muy completo. Así es. Ani, hay posibilidades, o sea, yo siempre que escucho todo esto voy pensando en otras posibilidades. ¿Esto también podría adaptarse de alguna u otra manera cuando se tratan también de diagnósticos relacionados con la salud mental? Sí, realmente las posibilidades de adaptar este programa a otros escenarios es bastante factible. Yo tengo médicos, bueno, el campo especializado es el infectólogo, ¿no? Yo tengo médicos infectólogos que me han dicho que quieren usar el modelo DIRE con adultos, por ejemplo. Excelente. Que les parece que, ustedes saben, de pronto hay algunos adultos que quizás tengan como un nivel de pronto socioeducativo muy bajo y que les cueste de pronto entender comunicaciones verbales muy complejas de parte del médico. Pues también han propuesto utilizar modelos similares tan lúdicos precisamente para los niños. Adicionalmente, hay otra herramienta con la que el modelo cuenta que se llama Mi Dragón Dormido. Es una herramienta muy buena que aprovecho para decir que puede ser utilizada con niños incluso seronegativos para VIH, porque fue comprobada científicamente así. Mi Dragón Dormido utiliza también la misma metáfora del dragón, ¿verdad? Que está dormido en la sangre, ¿verdad? El dragón siendo como, porque los niños asimilan el VIH, muchas de las experiencias que yo trabajé con niños, los niños asimilan el VIH a un dragón y que el dragón hay que mantenerlo dormido en la sangre con los medicamentos. Entonces, esta narración que incluye el libro de Mi Dragón Dormido también se puede utilizar con niños que no tengan el diagnóstico, pues para que conozcan acerca del VIH. Es una herramienta preventiva excelente y también logré demostrar que la herramienta funciona para reducir comportamientos de estigma y discriminación de parte de niños que comparten entornos escolares con niños que sí tienen el diagnóstico. Entonces los padres pues también pueden utilizar la herramienta para niños que no tengan el diagnóstico y que deseen enseñarle o prevenir sobre esta enfermedad también, que ahorita precisamente el 1 de diciembre cumplimos un nuevo aniversario de todo este día de concientización sobre el VIH. Algo importante, y creo que sería muy interesante que pudiéramos decir, o que nos pudieras decir, alguien quiere tener ese material, adquirirlo, formarse, capacitarse, ¿dónde debe ir? Profesional, padre, que sea. Sí, bueno, las herramientas o los cuentos se pueden adquirir en cualquier librería, ¿verdad? Son, digamos, Mi Dragón Dormido y Las Aventuras de Lily contra Blas el Flojo son herramientas que se pueden adquirir también digitalmente. Se puede comprar el libro físico digital en cualquier librería. Son libros de ediciones Uninorte, y también los profesionales de la salud que nos estén viendo y deseen formarse realmente o capacitarse en el modelo clínico DIRE. Es un curso de formación de 40 horas que se ofrece en el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte. Lo dicto personalmente yo y ya hemos capacitado muchas instituciones prestadoras de servicios de salud, aumentando por supuesto la capacidad y formando la capacidad de los profesionales para que ellos mismos pues pierdan el miedo. Obviamente, como les dije, el miedo es de parte y parte, tanto de padres como profesionales, y puedan abordar precisamente este momento de la revelación del diagnóstico con los niños en los que estén en contacto en su institución de salud.
Maravilloso todo esto que nos has traído hoy, Ani, y realmente es importante que ustedes sepan que es clave buscar ayuda en el momento en que lo necesitan, y contar con herramientas como las que tú has diseñado con tu equipo de trabajo pues facilita mucho la labor de nosotros como profesionales, ¿no? Y también de los papás y de todo el núcleo que rodea a este niño. Así es, Alex. Lo que nosotros buscamos precisamente en el Departamento de Psicología es eso, generar algunas herramientas prácticas que generen estos procesos precisamente de transformación y faciliten precisamente este tránsito de la vida que puede ser difícil para algunos padres, y es cuando el niño obviamente es diagnosticado con alguna enfermedad transmisible o una condición no transmisible, que siempre es un momento para la familia bastante crítico, bastante doloroso, de mucha incertidumbre, de muchos temores, preocupaciones, y contar con este tipo de herramientas también para los profesionales ha sido de verdad un proceso en el cual hemos venido trabajando a lo largo de los años, que ha sido muy verdad satisfactorio para nosotros en el departamento poder ofrecer a la comunidad general y también a los profesionales de la salud este tipo de herramientas que facilitan precisamente nuestro trabajo. Así es, Ani, de verdad. Estamos muy agradecidos contigo por habernos compartido esto. Esperamos en casa también todos ustedes hayan tomado apuntes y les haya gustado mucho este episodio. Gracias también, Carlos. Gracias, Ale. Gracias, Ani, también. Ani, gracias de verdad a los dos por este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí, me siento como en casa. Gracias. Las puertas de nuestro programa están abiertas siempre para tratar diversos temas como tú nos has acompañado en toda tu experticia. Gracias a todos también en casita por habernos acompañado en un episodio más de Salud Mental Positiva. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como SM Positiva, en todas las plataformas digitales del canal CTV Barranquilla, y que nos pueden escribir también a la línea de WhatsApp 305-449-3758. Ahí estamos súper atentos a todos los requerimientos que ustedes nos han enviado y a todas las preguntas y temáticas que ustedes quieren que abordemos con nuestros especialistas. Por ahora les dejamos un gran abrazo.